Buscadores, y ahora vamos a descubrir esa fortaleza emocional que todos tenemos y que nos hace realmente invulnerables a cualquier tipo de situación externa que nos pueda afectar. Porque eso es cierto, por mucho que nos digan que hay un colapso económico global, por mucho que nos digan que hay una crisis sanitaria, que parece que esto lo va a cambiar absolutamente todo. Incluso algunos te dicen que son unos auténticos agoreros, ¿no? Que te dicen, no, es que ya después de esto ya no vas a poder encontrar trabajo de lo tuyo. O todo se va a cambiar hasta un punto que vamos a sufrir mucho, ¿no? Son los mensajes que estamos recibiendo de todos los medios de comunicación y entre tanto ruido emocional, porque es al fin y al cabo el ruido emocional, el ruido tóxico, lo que tenemos que hacer es encontrar nuestra propia fortaleza. Y para eso hemos encontrado un experto, un buen colaborador de este programa, que nos va a ayudar precisamente a despertar esa fortaleza emocional que va a hacer pues que no vayamos cambiando como una veleta, ¿no? Y que no estemos siempre, que no estemos a merced de los tiempos que corren. Mariano Menéndez, bienvenido. Hola Alex, aquí estamos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú y cómo Estamos para está seguir. esa Muy bien, escuela online, educación de la nueva era? muy bien, excelente. La verdad que muy contentos con la escuela, que cada día crece más, cada día llegamos a más gente de Latinoamérica, de España. Y aquí estamos para seguir compartiendo algunas ideas y muy agradecido de tu invitación para desarrollar temas tan importantes, Alex, que hacen la mejora de nuestra vida, como el tema de hoy, que citaremos algunas claves para mejorar nuestra fortaleza emocional. Así que, nada, un saludo muy grande a todo el equipo de Pandora y a toda la audiencia, a toda la gente que está en vivo en el chat. Gracias por acompañarnos. Perfecto. Mariano, pues vamos al grano, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar, descubrir nuestra fortaleza emocional en tiempos de crisis como los que estamos viviendo, que es cuando más la necesitamos? Sí, particularmente desde hace muchos años, Alex, a mí me interesa el estudio de aquellos mecanismos mentales de las personas fuertes a nivel emocional. Obviamente empecé ese estudio para descubrir las claves, aplicarlas en mi vida y luego transmitirlas, que es lo que hago actualmente, enseñar a plasmarlas en la vida de cada persona. Y llegué a la conclusión de que la mentalidad de la persona fuerte emocionalmente, es decir, sus mecanismos psíquicos, no son los mismos que la persona débil emocionalmente. O sea, una estructura psíquica resiliente o fuerte emocionalmente no es algo que se forma espontáneamente o con la educación básica o con la educación que recibimos de nuestras familias en las primeras etapas de la vida. Se logra estudiando, aprendiendo y aplicando en la vida cotidiana ciertos principios de fortaleza emocional que vamos a ver hoy. Pero antes que nada, si te parece bien, Alex, me gustaría aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de una persona que goza de fortaleza emocional, antes de pasar a Ujú. las claves. Las personas fuertes emocionalmente son las que en situaciones estresantes, en situaciones difíciles, pueden tomar la energía de sus emociones y utilizarla a su favor, logrando actuar de una manera correcta en la situación, lo que significa tener un mejor desempeño, aunque la situación ponga de los nervios a cualquiera. ¿Y qué situaciones? Se estará preguntando el público. Bueno, accidentes, separaciones, despidos, enfermedades, pérdidas. Esas son algunas de las situaciones puntuales. Pero también se necesita fortaleza emocional en el día a día, Alex. En la vida cotidiana, por ejemplo, al tratar con personas conflictivas, situaciones de exámenes, reuniones, entrevistas, espera de resultados médicos, etcétera. Todos esos son eventos diarios. Es decir, en situaciones que producirían altos niveles de estrés, hay personas que no pierden la cabeza y al contrario, son más efectivas que otras. Y no hablo solo de mantener la calma, porque ese es un tip muy básico y muy trillado, el tema de, bueno, mantén la calma. Me refiero a actuar de la manera que pide la situación. A veces la situación exige tranquilidad o a veces exige rapidez y agudeza mental para resolverla de manera eficaz y eficientemente y que las emociones no nos hagan tomar decisiones alocadas. Y también accionar sin ningún tipo de violencia ni agresión. O sea, sumar a la situación, no restar a la situación, Alex. Así que, eh, si te parece, vamos a alguna clave, ¿no? Como primera medida, Alex, un consejo Ujú. muy importante es tomar distancia de lo que ocurre, ¿ok? No apegarnos emocionalmente con las situaciones.
Si no tomamos distancia, nos hundimos en las situaciones y nos extraen energía. Y todo nuestro potencial, nuestra capacidad de gestionar la situación con solidez, con fortaleza, con madurez, baja notoriamente. No estoy diciendo con esto que se tiene que eludir la emoción o rechazar la emoción que se nos despierte, ¿eh? Siempre la aceptación es fundamental, pero aceptar una emoción no necesariamente significa que nos tenemos que hundir en ella. Saber gestionarla es muy diferente a rechazarla, eludirla, huir de ella. ¿Y cómo se toma distancia? Porque mucha gente que nos está escuchando, Alex, se estará preguntando, ¿cómo tomo distancia? ¿Hay alguna recomendación práctica? Bueno, según mi visión, yo suelo recomendar hacer un esfuerzo por tratar de ver la realidad objetiva, neutra. Esto nos va a permitir percibir con mayor claridad, con mayor amplitud de conciencia las situaciones, y de esta manera las diferentes situaciones no vamos a permitir que estén tan expuestas y tan cerca de nuestras emociones automáticas, de nuestras reacciones impulsivas, que son aquellas reacciones, para decirlo básicamente, que tenemos sin pensar, que provienen de nuestra programación subconsciente, que la mayoría de las personas no tiene analizada esa información subconsciente. Entonces, el accionar desde esas reacciones inconscientes siempre resulta inconveniente a nuestros objetivos, que deberían ser todos nuestros objetivos vinculados a la felicidad, a la paz y a la plenitud. Pero toda esa programación subconsciente, en la mayoría de los casos, no está orientada hacia lograr paz, felicidad y plenitud. Bueno, ahí dejo la primera de las claves. No sé, Alex, si quieres ampliar esta recomendación con algún comentario vinculado, si estás de acuerdo o no. Sí, bueno, a ver, estoy de acuerdo obviamente con todo lo que dices. Me gusta mucho esa clave de un poco despersonalizar, ¿no? De desidentificarse con lo que a uno le está pasando. O sea, verlo todo como si fuera una película, ¿no? Desde fuera. Tomar distancia con aquello que te está pasando, que solamente te da una fortaleza emocional. Yo también he leído por ahí que las emociones, Mariano, lo que hacen es seguir al cuerpo muchas veces, ¿no? Es decir, cuando tenemos una situación que nos está preocupando, que nos crea cierta angustia, uno lo que no puede hacer precisamente es pensar demasiado en ello. Es decir, buscar una vía de escape, como puede ser pues, salir a caminar o bailar o incluso cantar, ¿no? Aquello decía Okmandino en ese gran libro de El mejor vendedor del mundo, hablaba precisamente de eso, ¿no? De cómo, aunque tengas un día muy triste, aunque creas que es el peor día de tu vida, lo que tienes que hacer es que las emociones sigan a tu cuerpo. Es decir, cuando peor te encuentres, lo que tienes que hacer es darle movimiento al cuerpo y de esta manera las emociones siguen al cuerpo, ¿no? Hacen lo contrario de lo que... Porque si no, si te metes en esa espiral, claro, es al final todo muy autodestructivo. Exacto, de eso hablaba Okmandino, ¿no? De separarse, de desapegarse, y es eso, tomar distancia. Tomar distancia porque si uno se deja hundir por la situación, no puede pensar con claridad y surge toda esa programación subconsciente y surgen las peores decisiones, porque actuar sin pensar o impulsivamente, si no estamos analizados o si no estamos en un camino y esta es la segunda clave, Alex, el autoconocimiento. Esa es la segunda clave, la autoindagación, que implica, ¿qué implica? Implica saber que cada decisión que tomemos en una situación va a tener una consecuencia. Entonces pensar cómo vamos a reaccionar, cómo nos van a afectar esas consecuencias. El autoconocimiento nos permite que en base a la información que tengamos de nuestra persona, podemos tomar las decisiones más convenientes. El autoconocimiento nos da el criterio para decidir qué acciones realizar y cuáles no, qué situaciones crear y cuáles no, porque somos creadores de situaciones que exigen fortaleza emocional. Y para conocernos, ¿qué hay que hacer? Hay que observarnos, hay que analizarnos, hay que reflexionar en las situaciones. Obviamente, vivirlas con naturalidad, con espontaneidad. No hablo de controlar ni de programar situaciones prefabricadas para obtener una falsa seguridad. Hablo de ir aprendiendo en base a la reflexión sobre los efectos que acarrean las situaciones para seguir evolucionando en conciencia, ¿no? Y el autoconocimiento también implica saber cuáles son nuestras inquietudes, nuestros miedos, ser conscientes de lo que pasa por nuestra mente a la hora de experimentar situaciones, la observación de nosotros mismos, Alex, que tiene que ver con nuestro nivel de conciencia, porque a mayor nivel de conciencia, más nos podemos observar, a menor nivel de conciencia, menos nos podemos observar, lo que significa que tenemos menos acceso a nuestros propios procesos psíquicos. Y eso se traduce
en bajo nivel de comprensión de lo que nos sucede internamente en las situaciones que vivimos y lo que sucede alrededor también en el entorno, que también es una creación de nuestra mente, el entorno, pero bueno, no quiero hoy ahondar sobre eso para no desviarnos, Alex. Ujú. Así de claro. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer precisamente para no dejarnos llevar por, por esta corriente de pensamiento negativo y tóxico que hay? Porque sí que es cierto, ¿no? Todos recomendamos lo mismo. Decimos, pues no pongáis la tele, no pongáis la radio, dedicaos a otras cosas, pero no sigáis la actualidad, porque lo único que vais a conseguir realmente es apesadumbraros y deprimiros aún más. Pero claro, vivimos en un mundo, vivimos en sociedad y eso es muy difícil. Y esa fortaleza, tú por mucho que consideres que eres muy fuerte emocionalmente, eso te puede acabar pasando factura, ¿no? Es decir, ¿qué más podemos hacer, Mariano? Sí, sí, yo siempre recomiendo a mis alumnos principalmente también que experimenten las situaciones con sabiduría. Es decir, la persona fuerte emocionalmente y resiliente, ¿no? Resiliente significa que se recupera muy fácilmente ante los golpes de la vida, básicamente, es eso, pero quería aclararlo para quienes están escuchando y no estén familiarizados con el término, ¿no? Las personas fuertes emocionalmente y las personas resilientes tienen una importante característica que no tienen aquellas personas que se debilitan emocionalmente ante las situaciones. Y es que ven las situaciones como oportunidades de aprendizaje. Se preguntan, ¿no? ¿Para qué llegó esta situación a mi vida? ¿Qué puedo aprender de ella? ¿Qué viene a enseñarme esta situación? ¿Cómo se relaciona con mi objetivo de gozar de paz, felicidad y plenitud? Y hacernos estas preguntas nos ayuda a poner en práctica la primera de las claves, que es tomar distancia, porque la reflexión y el análisis de las situaciones nos hace verlas de otra manera y amortigua las reacciones automáticas e impulsivas. ¿Comprendes, Alex? Hay una diferencia fundamental entre las personas que ven la vida como una oportunidad de vivir situaciones para su evolución personal. Ese pensamiento las hace fuertes emocionalmente, solo un pensamiento. No como otras personas que van como un barco a la deriva en la vida y no saben ni se preguntan para qué les llegan las situaciones para vivir, qué vienen a enseñarles, nada. O sea, sin reflexión, ni análisis, ni aprendizaje, ni mejora. Como tú decías, ¿no? Pasando la mayor cantidad del tiempo mirando la televisión o mirando películas o sea, perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, como te das cuenta, la persona fuerte emocionalmente no pierde el tiempo, experimenta las situaciones con sabiduría, se sienta en su casa, en su habitación, en un espacio de tranquilidad y reflexiona, analiza, aprende, mejora. Es una persona muy reflexiva. Entonces, lo que termina pasando, porque el universo es muy sabio, a la persona que no reflexiona, no analiza, no toma las situaciones con aprendizaje ni mejora, le devuelve las mismas situaciones una y otra vez, porque le pide a gritos que cambie su forma de afrontar las situaciones. Entonces, la fortaleza emocional tiene un requisito que es asumirse como un ser en evolución, y es propio de esa evolución experimentar situaciones y aprender de sus efectos también, salir a la vida y experimentar y aprender de sus efectos. Ujú. Eso está muy bien. Y no tener miedo tampoco, Mariano, a equivocarse, porque Ujú. vivir forma parte de ello. Quizá también porque tenemos un concepto erróneo, que pensamos Ujú. que nos equivocamos. No, son experiencias de vida y tú aprendes muchísimo. Y te caes y te levantas. Y te caes y te levantas. ¿Cuál es el problema? Aquí, por ejemplo, en nuestro país, sobre todo, digamos, en el carácter latino que podemos tener aquí en el Mediterráneo, incluso en parte de América Latina, no en toda, en una parte, parece que los fracasos no se perdonen, ¿no? O porque no nos lo perdonamos nosotros mismos, es decir, no nos permitimos fracasar, no nos permitimos equivocarnos. En cambio, por ejemplo, en América del Norte, en Estados Unidos sobre todo, se valora muchísimo que una persona fracase, porque cuanto más fracasas quiere decir, primero, que es una persona valiente, que es una persona que te atreves, que no tienes miedo de los riesgos, que no tienes miedo a afrontar los retos o desafíos que te plantea la vida. Por lo tanto, cuanto más fracasas, cuanto más te equivocas, pues estás mejor valorado profesionalmente. Aparte de que allí, yo hablo mucho de Estados Unidos porque conozco a gente, tengo amigos que trabajan allí y claro, me empiezan a explicar cosas y para mí se me abre la mente, ¿no? Porque allí están acostumbrados a trabajar en
quizá a lo largo de su vida, pues en 50 empresas distintas. Es decir, la manía siempre de no, es que tengo que estar siempre en la misma situación, en el mismo trabajo, todo para toda la vida. A ver, no tiene por qué. Es decir, tú sí que eres el mismo siempre, ¿no? Es decir, yo soy Alex García, él es Mariano Menéndez, pero tus experiencias son diferentes y la vida te va a llevar a vivir experiencias diferentes. Acéptalo, asúmelo y yo creo que a partir de ahí es cuando empiezas a disfrutar un poco de la vida. Porque si no, ¿qué es vivir? Estar en un trabajo, el mismo trabajo toda la vida, y ya está. Eso es vivir. Estar en una misma situación. No cambiar, eso es vivir. No lo sé. Exacto, mencionaste un punto muy importante que es, incluso se puede aplicar para lo que estamos viviendo, ¿no? Las personas fuertes emocionalmente, según mis estudios y mi visión sobre ellas, no fijan situaciones de crisis para siempre. Eso es lo que hace la persona débil emocionalmente. Piensa que una situación de crisis la eterniza, ¿se entiende? A ver, toda situación que nos debilita emocionalmente, que puede ser un accidente, una enfermedad, una pandemia, no sé, una pérdida de un trabajo, una separación. A ver, tenemos que comprender que es parte de una etapa, ¿bien? De un proceso del cual se va a salir, ¿no? De todo se sale, todo pasa. Que en realidad, claro, nunca se tendría que haber entrado en esa situación, pero bueno, este es un consejo que se dan para las personas que creen que existe el sufrimiento, ¿no? Es una anécdota esa crisis dentro de una determinada etapa de nuestra vida y que va a pasar, como todo pasa. Cuando no se ve la salida de las situaciones es porque se hizo una fijación en el tiempo. Sabemos que el tiempo no existe, o sea, vivimos fuera, nuestro espíritu, nuestro ser vive fuera del tiempo, ¿no? Pero claro, vivimos apegados al tiempo. Entonces, se hacen este tipo de fijaciones en el tiempo, se eternizan situaciones que en realidad son pasajeras, todo cambia, todo se transmuta, todo se transforma, nada es para siempre. Ningún problema dura lo que dura una vida, dura lo que tiene que durar según nuestra habilidad para gestionar esa situación. Y personas con gran habilidad para gestionar situaciones, los problemas le pasan muy rápido, ¿no? Un día, 2 días, alguien que pierde un trabajo y al minuto ya está buscando otro, obviamente va a encontrar otro en muy poco tiempo, a diferencia de las personas que perdió el trabajo y se dedica, no sé, 3 o 4 meses a estar en el sofá deprimido, ¿no? Y otra cosa muy importante que tú mencionaste, Alex, es el tema del miedo a equivocarse, ¿no? Que tiene mucha gente. Claro, otra característica de las personas fuertes emocionalmente es que confían en sí mismos, tienen muchísima confianza en sí mismos, tienen muchísima seguridad en sí mismos. Es decir, se mantienen alejados de pensamientos negativos hacia su propia persona, porque todo su diálogo interno es de confianza, es de apoyo, es de elogio, es de buenos pensamientos hacia uno mismo. Las palabras crean realidad, entonces, ¿qué palabras y qué frases tienen las personas que están en el chat o que nos están escuchando, toda tu audiencia, Alex? ¿Qué palabras tienen en su vocabulario? Que todo está mal y todo es caos y que no saldremos de esta pandemia. Que no... Ok, vale, todo estará mal y todo será caos. Malas palabras, gestos de fastidio, comentarios de queja, comentarios de crítica, frases populares negativas, tontas, desactualizadas, refranes, dichos, todo eso está en nuestro vocabulario, todo eso está incluso en nuestra programación cultural, ¿no? Entonces, la persona fuerte emocionalmente analiza todo eso, lo cuestiona, lo reflexiona, se incluye en su vocabulario y en su pensamiento lo que le conviene según para alcanzar la felicidad y la paz, y así con el tiempo va mejorando, ¿no? Así de claro, pero si es que yo ya sé que muchos cara que nos estáis siguiendo, estáis viendo el programa, dirán o diréis, estos van de listos, estos son unos listos, ¿no? Que se creen que lo sabe todo y que sí, que todo es muy fácil, pero poneos en mi lugar, que yo me acabo de quedar sin trabajo, me dicen que no tengo una expectativa de incorporarme de nuevo al mercado laboral, no sé qué va a pasar con mi vida, tengo que mantener a mi familia, tengo que pagar la hipoteca. Y además tampoco me encuentro muy bien de salud porque, claro, como hay miedo en el ambiente
y todos tenemos un hipocondríaco dentro. Es decir, ahora estamos en la etapa, estamos en el momento perfecto para los hipocondríacos. Incluso aquellos que no eran hipocondríacos descubren que son hipocondríacos y de repente empiezan a tener síntomas de todo, ¿no? Es decir, como dicen, es que si tienes este síntoma, tienes esto o esta enfermedad, tal. Pues ya todos empezamos a tener esos síntomas en el cuerpo, que esto se llama psicosomatización, uno se lo crea y esos síntomas no son reales, pero uno se lo crea. Pues imagínate, ¿no? Alguien puede pensar eso, poneos en mi piel y dime tú que sí, que la vida es cambio y que siempre todo se hace para mejorar, pero yo ahora mismo, yo es que no veo ningún sentido a lo que me está pasando. Ujú. ¿Qué le decimos a esa persona? Exacto. Otras de las características de las personas fuertes emocionalmente es que consideran los cambios como parte del juego, ¿no? Como parte del juego. Y además, Alex, también reflexionan sobre lo que se hizo antes, porque claro, la situación eh, eh, extrema que tú estás mencionando tiene que ver con las causas están en el pasado, ¿no? La persona quizás lleva años de hacer las cosas, quizás no con un objetivo de lograr la felicidad, la paz. Entonces se acumularon efectos y en un momento la persona se encuentra en una situación muy, pero muy, pero muy extrema. Bueno, la reflexión sobre las cosas que se hicieron mal en esa situación extrema que tú mencionaste es muy importante. Y considerar los cambios como parte del juego también, o sea, fluir con los cambios. Hay personas que consideran los cambios como una tragedia, ¿no? Como tú dices, Alex, ahora me veo sin trabajo, me veo sin poder darle de comer a mis hijos, sin poder pagar el alquiler. Entonces, estoy mal y esto el tema es cómo lo experimento con sabiduría, qué me viene a enseñar, porque si evidentemente caí en situaciones porque algo no sé, es porque sobre algo no tomo conciencia. ¿Por qué? Porque en el mismo mundo, otra persona tiene 40.000 millones de dólares y tiene 48 yates y 50 empresas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La mentalidad es la única diferencia. La mentalidad, porque La el mundo es el mentalidad, mismo para todos. Mariano, y no hay diferencia El quizás si mundo... tus padres ya son ricos o te han No. dejado un imperio, te han dejado un colchón Hay, económico. hay No, casos ¿eso de es una personas diferencia que le también o no? sí, pero hay casos de personas que le han dejado una gran herencia y también terminaron en la calle por no saber administrarla también. Sí, puede ser una diferencia en un principio, pero también con el tiempo han pasado casos en la historia que si te pueden dejar 48.000 millones de dólares, pero si no lo sabes administrar o tienes vicios o los despilfarras, digamos, como decimos en Argentina, los derrochas todo, no sabes invertir, no sabes ahorrar, no sabes poner bien el dinero, no sabes también afrontar cambios y no sabes todas las cosas que estamos hablando, que tiene que ver todo esto que estamos hablando también con la riqueza material. Entonces, a veces eso puede ser una diferencia en un primer momento, pero a la larga la diferencia tiene que ver mucho con la mentalidad. Fuerte emocionalmente no significa que se impone ante las situaciones, sino que fluye ante las situaciones. Y para eso tienen que tener la agilidad mental de adaptarse a los cambios. Como te mencioné, sí, pueden haber ventajas, ¿no? Ventajas de que una persona quizás los padres le han pagado la universidad o le han dejado un colchón, como tú dices. Sí, pero si no tiene la agilidad mental de adaptarse a los cambios, puede caer en una depresión y desde esa misma mansión que le haya dejado el padre, suicidarse, como ha pasado, ¿no? Porque si no considera los cambios como parte del juego, como si no confía en sí mismo, por más que le hayan dejado una gran herencia, si la persona no confía, hay miles de casos incluso, si yo tengo alumnos también que quizás no confían en sí mismos y tienen una gran ayuda, no mantienen una visión neutra, esto tiene que ver con dominar la inclinación mental o la polarización de la realidad. Eso tiene que ver mucho también con la mentalidad. Dominar el hecho de ver a la realidad con una visión dual. O sea, las emociones no son dignas de producir ningún daño. El tema es que con nuestra interpretación de ellas, nosotros mismos nos podemos dañar. Entonces las emociones no pueden producir daño alguno en nosotros a no ser que se lo permitamos. Y esos son principios, Alex, que hay personas que por más que le hayan dejado un gran colchón y una vida acomodada, hay personas que no lo tienen, esos principios. Y obviamente en una primera etapa ese colchón puede servir, pero a la larga, obviamente, la persona puede ir perdiendo todo de a poco porque su mentalidad no tiene estos principios que estamos viendo, ¿no?
esto de no fijar las situaciones de crisis para siempre también. ¿Qué más? Experimentar las situaciones con sabiduría, el autoconocimiento, la autoindagación. Aparte, otra cosa, Alex, el desarrollo de conciencia, el desarrollo espiritual, no sé si coincides conmigo, es algo que no se puede traspasar. Un padre puede darle a su hijo educación, puede comprarle cursos, puede dejarle casas, puede dejarle autos, puede dejarle mansiones con piscinas, perros, no sé, todo el sueño americano se lo puede dejar, pero el desarrollo espiritual no se lo puede trasladar. Claro. Eso lo tiene que hacer la propia persona. Un padre no le puede dar, te doy desarrollo de conciencia, te doy autoconocimiento, te doy autoindagación. No podemos. No. Entonces, de eso tiene que trabajarlo la persona, ¿no? Y es curioso que el desarrollo espiritual se produce sobre todo en las situaciones más duras o pesarosas, trágicas. Es decir, cuando realmente lo pierdes todos o pierdes algo importante para ti, es cuando creces, ¿eh? Espiritualmente se produce ese desarrollo porque es cuando pones a prueba tu fortaleza emocional y te das cuenta que al final puedes con todo. Si tú miras tu vida, pero ahora mismo todos, desde casa, es donde estéis, miraos por todas las situaciones por las que habéis pasado, por todos los problemas que habéis tenido y que habéis superado, por todos los retos que os habéis planteado y que habéis conseguido. Es incluso aquellos que penséis, que algunos habrá, y que estáis en lo falso, pero bueno, pensáis, ¿no? Decís, es que yo soy un inútil, es que no valgo para nada, es que nunca llego a nada, nunca es suficiente lo que hago, nunca llego a final de mes. A ver, mirad vuestra vida, pero bien, no os centréis en lo negativo, en lo que no os ha salido o en las expectativas frustradas, que eso es lo más fácil y es como nos han enseñado a pensar. No, pensad de manera proactiva, correcta. Pensad en aquello positivo que habéis conseguido, que son muchas cosas. Empezad desde pequeñitos, desde aquel dibujo que presentasteis al profesor que le encantó y que os puso un 10, por ejemplo, desde lo que vosotros creéis que sea el detalle más nimio, da igual, cualquier éxito, por pequeño que creáis que puede ser, y empezad a escribirlo, ¿no? En libreta, donde sea, escribir los éxitos que has tenido en tu vida y te darás cuenta de que eres una persona exitosa y te darás cuenta de que, ay, entonces ¿por qué pienso que soy un desastre o soy un fracaso? ¿Sabes por qué? Porque te has creído las mentiras que te han contado desde fuera. Te crees las expectativas falsas que te pone el sistema. Te crees que el éxito tiene que ser de una manera determinada. Que si yo no tengo, si cumplo los 40 y no tengo una casa y no tengo 2 coches, no tengo una familia formada y no gano pues un sueldo de 4.000, 5.000 euros al mes, pues soy un desastre. No, no, porque el éxito se presenta de muchas maneras. El éxito es personal e intransferible. Por eso es tan importante hacer frente a las cosas cuando te pasan, porque ahí es cuando se desarrolla, como muy bien explicaba Mariano, esa fortaleza emocional, porque es un ser único, eres especial, eres la hostia. Pero es que eres la hostia, piénsalo bien. Es que yo me lo escribiría, diría, soy la hostia, y repítetelo 1000 veces al día, soy la hostia, soy la hostia. Y lo verás. Exacto. ¿Sí o no, Mariano? Bueno, yo no sé si en esto en la escuela recomendáis este ejercicio u otros, pero estaría bien. Sí, a ver, la realidad se crea con mensajes convincentes hacia nuestra propia mente, lo que se conoce como afirmaciones. Y esto que mencionabas está muy vinculado con eso. Pero esto es un gran secreto, sinceramente. Mucha gente piensa que el mundo está afuera, ya está creado, ya está todo creado, yo no puedo crear nada. Pero sinceramente, cada persona puede crear su realidad, puede configurar su mente y configurar su realidad, porque en realidad lo que vemos en el afuera, lo que percibimos es los pensamientos subconscientes, obviamente, subconscientes que tenemos en nuestra programación. Entonces, si esa programación negativa, una programación negativa, la venimos trayendo desde la infancia o desde la adolescencia, ¿no? Porque nos enseñaron a hablarnos así o a hablarnos de manera insegura o que no podemos, que no servimos para nada, que no podemos tener nada, que no merecemos nada. Bueno, la persona a sus 40 o 45 o 50 años termina viendo eso, termina percibiendo eso, pero eso no tiene que ver con el mundo, no tiene que ver con el afuera, porque el mundo es el mismo para Bill Gates o para la persona que está bajo una autopista, es el mismo, es neutro, tiene información neutra el mundo. Entonces, la única diferencia entre esa persona y una persona muy exitosa a nivel material o espiritual, lo que sea,
son los mensajes no convincentes, los mensajes inseguros, los mensajes de debilidad emocional que se vino mencionando subconscientemente y conscientemente también, muchas veces a nivel consciente. Las personas antes de desafíos, antes de situaciones, se van diciendo que no van a lograr nada, que no pueden, que otros son mucho mejores, y entonces terminan creando una realidad inconveniente, y luego viene, bueno, para si seguimos hablando, vienen las depresiones y vienen las enfermedades también, incluso mucha gente se puede llegar a quitar la vida. Por eso estos temas yo considero que son de los más importantes del mundo, porque salvan vidas, y no es chiste, salvan vidas estos temas que estamos hablando, Alex. Así que, nada, muy agradecido de que me invites todos los meses a hablar sobre esto. Un placer, como siempre, conversar contigo, Mariano, de algo tan importante como es la gestión de las emociones, porque es la clave de todo, ¿eh? Lo que hace que una persona sienta que la vida merece la pena, una persona se sienta satisfecha, que una persona saque todo su potencial y que sienta estoy en el camino, tal, ¿no? Bueno, aquello que os voy a explicar, si ya lo sabéis, es sobre todo la gestión de las emociones y saber qué emociones son mías y cuáles realmente no son mías. Si es que Mariano lo ha explicado perfectamente, despersonaliza, no te identifiques con tus emociones, salte y piensa, a ver, ¿para qué ha pasado esto? ¿Para qué? No por qué, porque el origen nos da igual. Queremos saber para qué sirve, ¿eh? A futuro, siempre a presente y a futuro. El pasado dejó de existir, así de claro. Gracias, Mariano, por estas charlas que nos enriquecen. Cuídate mucho. Alex, muchas gracias nuevamente por la invitación, un placer compartir en tu espacio sobre estos temas. Déjame enviarle un gran saludo desde aquí a todos los suscriptos a la Escuela Online Educación de la Nueva Era, a todos los que día a día siguen los contenidos desde YouTube y a toda tu audiencia que nos ha acompañado el día de hoy. Un fuerte abrazo y espero que hayan servido los consejos. Los invitamos a aplicarlos y a comprobar su utilidad desde la propia aplicación individual en sus vidas. Obviamente, como decía Alex, estas dos personas ahí hablando se piensan que se lo saben todo. Claro, que los experimenten en sus vidas, no los tomen ya constatados como ciertos, porque los decimos nosotros, pero sino que es muy importante que verifiquen su veracidad desde sus propias experiencias y después nos dicen, después nos escriben, que estamos a disposición. Gracias nuevamente.